Buenas noches, excelentísimo y reverendísimo señor don Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis nivariense, doña Pura Delgado, condesa de Barbate, don Rafael Padrón, director de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo. Tenemos que disculpar esta noche a don Daniel García Pulido, miembro de esta Junta de Gobierno, porque coincidió la celebración de la misa de salida de la muerte de su madre reciente, y esperemos que pueda llegar a tiempo para que pueda intervenir. Dignísimas autoridades que esta noche nos acompañan, amigos, amigas, permítame dirigir mis primeras palabras a doña Pura Delgado, puesto que sin su esfuerzo y su constancia no hubiese sido posible este acto. Cuando en el mes de octubre recibo una primera comunicación por su parte, eso fue en octubre, ¿no? Y me hace saber que tras sus pesquisas casi policiales ha conseguido la información de la ubicación de los restos de don José Rodríguez Moure en la iglesia de la Concepción, nos propone realizar un homenaje a tan insigne prócer lagunero. Eso sí, antes me advierte que ella es muy constante y que tiene una voluntad muy firme, lo cual me hace identificarme más aún, puesto que de esa voluntad firme ha tenido que hacer gala en numerosas ocasiones esta misma entidad en quien le hablo. Al principio planteamos la posibilidad de hacer el acto en diciembre, pero al final convenimos que sería mucho más interesante hacerlo en una fecha significativa, cual es el día de su fallecimiento, precisamente el 23 de marzo. Pero entre tanto, de la mano de don Miguel Ángel Navarro, como sacerdote encargado de velar por el patrimonio histórico, visitamos en enero la susodicha iglesia de la Concepción y nos encontramos que los restos de don José se encontraban depositados bajo la lápida de un obispo, me parece bien, que es lo que era, que tras las reformas andaba suelta por allí y se creyó lo más oportuno colocarla en el citado nicho. Así que gracias a este acto, el obispo ha vuelto al altar y a don José Rodríguez Moure le hemos recuperado para la historia de esta ciudad, de su isla y de Canarias. En este sentido, no encontramos mejor homenaje desde esta Real Sociedad Económica que reeditar en una edición facsímil el que fuera el póstumo homenaje al presbítero don José Rodríguez Moure, cronista de La Laguna, mediante el acuerdo que se tomó en Junta General el 4 de febrero de 1940, presidida por aquel entonces por don Tomás Tavares de Lara. En aquella ocasión, don Tomás se refería a este ilustre hijo de la ciudad diciendo: vidas como la del señor Rodríguez Moure merecen la estimación de la patria, vida de trabajo, vida de investigación, vida ejemplar y fecunda. Esta institución viene obligada a rendir público homenaje de gratitud una vez más, por cuanto el fondo proveniente de don José Rodríguez Moure constituye uno de los archivos más ricos, no solo de esta casa, sino de Tenerife y de Canarias. Por último, he de destacar la necesaria colaboración de todos los que hoy estamos aquí para obtener este resultado. Sin el esfuerzo colectivo de doña Pura Delgado Ruiz, condesa de Barbate, y sobrina nieta de don José, del obispado nivariense, de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo, y, por supuesto, como director tengo que agradecerle a la sección de Archibiblioteca de esta Real Sociedad Económica, representada en esta ocasión por el ausente, por don Daniel García Pulido, que nos gustaría que se pudiera incorporar a este evento. Desde el grato recuerdo a este venerable sacerdote, ilustre cronista de esta ciudad, de San Cristóbal de la Laguna, no me queda más que agradecerle su presencia
Y cedo la palabra a don Bernardo Álvarez Afonso, excelentísimo y reverendísimo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor presidente, señor cura y familiares, sus hijos y otros familiares que le acompañan, amigos y amigas todos. Permitidme primero una tentación que tuve a la hora de celebrar la misa por el eterno descanso de don José Rodríguez Moure, a la hora de elegir las lecturas. En un momento que pensé leer aquella lectura de Ezequiel, cuando en un sueño el Señor llevó a Ezequiel a un cementerio donde había un montón de huesos, ¿no? Y entonces amontonados allí, y el Señor le dice al profeta: ¿ves estos huesos? Profetiza sobre ellos, sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu. Y entonces así lo hizo, ¿no? Y dice que primero los huesos fueron cogiendo junturas, y luego cobraron carne, músculos, etcétera, etcétera, ¿no? Y resucitaron. Es una visión en la que el profeta justamente está anunciando pues lo que es la resurrección universal, ¿no? Como todos tenemos un tiempo limitado en esta vida, en este mundo, pero este cuerpo nuestro está llamado a la vida eterna, a la resurrección. Yo estuve tentado, pero cuando estaban los huesos allí, digo, a ver si va a resultar. Que vamos a profetizar aquí esta tarde la palabra de Dios al leer esta lectura, y se nos va a presentar aquí el don José Rodríguez Moure. Bien, lo tenemos en la memoria, sí que está vivo en nuestra memoria, y también esperamos y deseamos que, como dice San Pablo, para Dios todos viven, y eso es lo que hemos celebrado en la Eucaristía de esta tarde. Cuando me pidieron para este acto una pequeña introducción, la pueden leer en esta reedición del homenaje del año 1940, y yo lo titulé Hagamos elogio de los hombres de bien, justamente recordando un texto del libro del Eclesiástico, que efectivamente pues dice: hagamos el elogio de los hombres de bien, porque su esperanza no se acabó, sus bienes perduran en los que vienen detrás, su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultado su cuerpo en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Qué palabras más aplicables, ¿verdad?, a la figura de nuestro sacerdote. Un hombre que inicialmente pues se inició en las ciencias legales, como jurista, pero que, siguiendo la vocación al sacerdocio, se incorpora a la vida sacerdotal después de hacer sus estudios correspondientes, y pues ejerce, como reconocen todos, un encomiable y extraordinario trabajo sacerdotal. Pero al mismo tiempo, este hombre, con las cualidades y dotes naturales con las que Dios le dotó, su capacidad intelectual, su amor por la tierra, por su ciudad de La Laguna, su amor por la historia, etcétera, etcétera, pues hace que esos dones, esas cualidades, no los adormezca, sino que hace que se desplieguen en todas las posibilidades que pudo realizar en aquella época en la que estamos hablando, pues, lógicamente, prácticamente en el primer tercio del siglo XX, también final del siglo XIX, pero fundamentalmente en este primer tercio del siglo XX, ¿no? Y por tanto, podemos recordar también aquellas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando hablamos de los talentos que Dios da a cada uno. Llegado un momento, pues se le pide cuenta, ¿no? A ver, ¿qué has hecho con las cualidades, los talentos, los dones que te di, ¿no? Y entonces, pues mira, me diste esto y he hecho esto y esto. Y dice: bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el premio merecido a el trabajo bien hecho, a la responsabilidad en el cumplimiento del propio deber, pero también en ese desplegar, desde el punto de vista, diríamos, de la afición, del amor, desplegar un trabajo más allá de lo que era el deber, ¿no? Y ahí es donde entra ya en juego pues todo este magnífico
trabajo histórico, de recuperación, de documentos, gracias a eso, pues, luego tuvo ese gesto inteligente desde mi punto de vista de donar toda esa documentación, todo ese archivo a la sociedad económica, a esta sociedad económica de la que él era miembro, y lógicamente la sociedad lo ha conservado, lo ha clasificado, y es lo que de alguna manera pues también aparece reflejado en este homenaje, ¿no? Nosotros también, con nuestras palabras, con nuestro homenaje, hacemos desde el punto de vista humano el reconocimiento a la labor y a la tarea y a la herencia que este hombre ha dejado en favor de nuestra tierra. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta también de que nuestro homenaje siempre se queda corto, porque el verdadero y auténtico homenaje es el que le da a Dios, que es quien de verdad conoce los corazones y quien de verdad da a cada uno el justo premio, más allá de lo que nosotros podamos pensar, imaginar o sentir. San Pablo, cuando habla de la vida eterna o de la vida a la que Dios nos llama a todos, dice: jamás oído humano pudo oír, jamás ojo humano pudo ver, jamás mente humana pudo entender aquello que Dios tiene reservado para los que le aman. Por tanto, por más que nosotros hagamos reconocimientos y homenaje, y es bueno que lo hagamos, porque eso yo pienso que nos honra más a nosotros que al propio don José Rodríguez Moure, en el sentido de que nos mostramos como personas agradecidas, como personas que reconocemos el trabajo de nuestros mayores, como personas que nos reconocemos herederos, en definitiva, con todo lo que somos y tenemos, del esfuerzo y el trabajo de otras personas que nos han precedido. Por eso, pues, me siento honrado de poder participar en este acto, agradezco que me hayan invitado a participar en él, y no puedo menos que expresar eso, mi satisfacción, porque un sacerdote católico, un sacerdote de esta diócesis, pues no solamente haya sido un buen sacerdote en el campo de la vida y la actividad apostólica y pastoral, sino también su actividad haya repercutido en la sociedad, en la historia y en la cultura de nuestra tierra. Y de hecho don José Rodríguez Moure ya es un personaje histórico también de nuestra isla Canaria. Muchas gracias y nada, gracias a todos también por escucharme. Muchas gracias, don Bernardo. Murió antes de decir, aparte obispo de esta diócesis, miembro honor de esta Real Sociedad Económica. Tiene la palabra a continuación don Rafael Padrón, director de la Cátedra América. Buenas noches a todos. Un día como hoy, de primavera, sí, para que se pueda abrir. Un día como hoy, comenzando ya la primavera, en esta... Un día como hoy, ya comenzando la primavera, en esta perdurable intemperie de la laguna que llamaba el don José de Clavijo, murió don José Rodríguez Moure con 79, bueno, en fin, hace 79 años, ¿no? Y se nos fue uno de nuestros referentes esenciales, ¿no? en nuestra cultura. Decía el sociólogo Herman Kuhn que hay momentos en que las generaciones van destruyendo a sus referentes para construir nuevos referentes, ¿no? También reinterpretamos a nuestros referentes, reinterpretamos a nuestros clásicos, ¿no? Y hay algunos clásicos que se salvan y permanecen y siguen constantes. Yo creo que la figura de Rodríguez Moure escapa a, digamos, a ese silencio de los tiempos, ¿no? Porque es una figura que nos ha llegado, que se conserva, que está actualmente entre nosotros, no solo por su gran labor espiritual, sino también por su gran labor documental y de salvación del patrimonio, ese concepto de patrimonio que debemos entender como patrimonio de todos, no un patrimonio específico de determinadas ciudades, sino un patrimonio en el sentido mundial, en el sentido de la humanidad. Desde ese sentido, Rodríguez Moure es, como digo, una figura esencial. Y desde que se nos planteó, desde que Ura Delgado pues, nos planteó, se puso en contacto
dicho el director de la Económica, con esta institución para hacerle el justo y merecido homenaje al presbítero, sentimos pues también esa necesidad de que otras instituciones pues, participáramos también, la universidad participara, la diócesis participara, todos colaboráramos en ese merecido y justo homenaje que, como digo, se debería hacer, ¿no? En un espíritu de colaboración y en un sentido de rendir el homenaje, un justo homenaje que se le debe hacer a una persona. En ese sentido también la universidad pues también apostó por ese merecido homenaje. No voy a hacer una semblanza aquí de Rodríguez Moure porque hay un especialista, el máximo especialista que lo tenemos aquí entre nosotros, es don Manuel Rodríguez Mesa, que ha trabajado la figura, la vida y obra de Rodríguez Moure y vamos, es el especialista y la persona que más sabe sobre esta figura. Simplemente diré una serie, en fin, unas anotaciones que me parecen importantes destacar, ¿no? Rodríguez Moure fue un apasionado investigador del pasado de estas islas. Su vida transcurrió en la recuperación documental de ese pasado. Me decía Pura el otro día que siempre su vida era papeles y papeles y papeles, ordenar papeles, ¿no? Comprar papeles y seguir escribiendo, ¿no? Con respecto a la figura de Viera y Clavijo, sin duda, Rodríguez Moure supuso lo que nosotros en filología llamamos los eslabones en la cadena de transmisión textual, en el sentido que gracias a él se pudieron salvar gran parte de los legajos del polígrafo canario. Como sabido, en su testamento había legado sus papeles, Viera y Clavijo, a Alonso de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado, legajos que el último de los descendientes de este ilustre linaje se dio a Rodríguez Moure, quien a su vez los conservó, clasificó, incluso conservó, incluso encuadernó en algunos casos, ¿no? hasta su muerte, en lo que bueno, se dio esos fondos, pagando, nos decía antes don Manuel Rodríguez Mesa, incluso hasta el propio traslado hasta esta institución, ¿no? Este fondo es sin duda el más importante de los fondos de esta entidad. Nosotros lo llamamos casi como la joya de la corona, ¿no? Y sin duda el fondo privado más importante de las 7 islas, según afirmaba don Antonio Romeu de Armas. Rodríguez Moure fue en este aspecto un pionero en el desarrollo de la archivística aquí en las islas. Y el haber salvado y conservado el legado de Viera fue una de sus labores más importantes desde esta perspectiva. Si no, como afirmó en su día Romeu Palazuelo, hubiera acabado en los vertederos de cualquier barranco o quemados en un patio de alguna casa, como lamentablemente ha ocurrido, hemos presenciado muchas veces con algunos archivos de una gran importancia, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar, ¿no? Y reincido en esa idea de que ese patrimonio es un patrimonio de todos, no es un patrimonio individual, no es un patrimonio local, y por lo tanto tenemos que concebirlo como que es algo que debemos dar a las generaciones futuras, conservarlo para las generaciones futuras como mejor podamos. Por otra parte, como investigador, don José Rodríguez Moure, creo que el aspecto relacionado con Viera y Clavijo habría que destacar el valor que supo darle a la tertulia de Nava en el marco de la Ilustración, como una de las manifestaciones culturales más importantes que hemos tenido en las islas, junto, como saben, con el surrealismo. En este sentido, su juicio crítico del historiador de Canarias, me decía Pura el otro día que había encontrado un ejemplar en su casa, ¿no? Abrió camino sin duda a las futuras investigaciones llevadas a cabo por don Enrique Romeu Palazuelos, Alejandro Chicanescu, Marcos Guimerá, entre otros, ¿no? En fin, yo quisiera acabar dando los agradecimientos a Pura Delgado. La verdad que ha sido un placer, siempre su colaboración, en fin, el diálogo con ella, porque es una persona muy entrañable en todos los aspectos, ¿no? Gracias sobre todo por esa persistencia en que las cosas salieran, ¿no? Y en que yo la verdad que hasta me sentía orgulloso viéndola cuando se estaba poniendo la placa tanto a ella como a sus hijos, en la placa de la iglesia, ¿no? Porque veía que eso, por lo que ella había luchado para que se llevara a cabo, pues al final salía, ¿no? Y en fin,
Muchísimas gracias, Pura, y muchísimas gracias a toda la familia, tanto en nombre de la universidad, tanto en nombre también de la económica, ¿no? Gracias también al señor obispo que ha dignificado, ¿no?, el acto con su presencia esta noche en la misa, ¿no? Y también a Miguel Ángel Navarro, con quien también hemos trabajado para que esto saliera adelante, el director del Archivo Diocesano, ¿no?, por promover el acto, la presentación del libro, también al director de esta casa, que también, pues, la verdad que su impulso ha sido decisivo para que esto también saliera adelante, a Daniel García Pulido y a Cristina Ginobé, que lamentablemente pues no ha podido asistir porque Cristina pues está enferma y Daniel pues hace unos días falleció su madre. Y en fin, agradecerles a todos ustedes su presencia también aquí y gracias también por su atención. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, señor director de esta Real Sociedad, señoras y señores, en representación de mi muy querido esposo Enrique Romeu Ramos y de la familia Delgado Rodríguez Moure, me honro en pronunciar estas palabras. Desde Madrid, donde resido al retorno de 45 años de vida diplomática, he podido ocuparme de una aspiración de muchos años, rendir homenaje a la insigne figura de mi tío bisabuelo José Rodríguez Moure. Con el traslado de sus restos y colocación de la nueva lápida dentro de la Iglesia Matriz de la Concepción, con este acto en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, así como con la reedición del póstumo homenaje que le dedico al presbítero de esta casa en 1940, creo que se cumple lo que es de justicia, el recuerdo y la memoria de su persona y obra. En el libro que hoy se presenta se reproducen 3 fotografías de Moure, la de infancia que enternece, con la mano frágil apoyada en la silla y el sombrero levemente sujeto con la otra, la de juventud, recién licenciado en Sevilla, y la de madurez. 3 imágenes para un mismo ser humano, interesado por el conocimiento, generoso, leal, afectuoso. Así me lo describen mis tías María y Josefina Delgado Gómez, que son los únicos miembros en vida de la familia que lo conocieron, y que tanto me han ayudado a recopilar recuerdos, parentescos, anécdotas de la vida cotidiana de la familia, y hoy no nos acompañan debido a su avanzada edad, pero quiero darles las gracias. Enumerar a todas las personas que han hecho posible que hoy recordemos a don José Rodríguez Moure ocuparía muchos renglones. Quiero reiterarles, aunque ya lo saben, lo mucho que agradecemos su trabajo, apoyo a la iniciativa y dedicación que han demostrado a lo largo de todos estos meses. Muchas gracias a todos y buenas noches. Permítanos ahora, en ausencia de don Daniel García Pulido, que don Carlos Silva lea un pequeño escrito que nos ha querido dirigir en previsión de que no pudiera llegar como hacía otro. Amigas y amigos de Tenerife, pastor de Tenerife, generosa y feliz familia, porque han hecho una realidad. Yo estoy en esta tarima únicamente para prestar mi voz. La mesa es lo que es sólido y lo que da futuro. Ese asiento vacío, que es de uno de los investigadores, y esos jóvenes investigadores que han heredado de su padre y de su madre el espíritu que tiene. La tecnología con la que está copiando documentos y el futuro que tiene. Ese sitio es lo que tiene sentido. Aquí hay 2 personas de esta casa, uno que vivió y conoció homenajeado, otra persona que sus pregones son una maravilla. En esencia no los nombro, sino es la idea y las palabras a transmitir realmente a la gente joven que es el futuro. Sin más, y prestando y subrayando que la tarima y mi voz es un simple soporte físico. La historia de cualquier localidad, en cualquier época, descansa en el esfuerzo de quienes despliegan parte de su vida desentrañando la realidad pasada y reciente de ese enclave.
de sus protagonistas y de los hechos acaecidos en él, la paciente consulta de los legajos documentales y la lectura de las viejas obras de consulta, de las revistas o de los periódicos maltratados con el paso de los años, con la recopilación paciente del testimonio oral hilvanado en la tradición más viva y ancestral, todo en su conjunto nos va acercando al conocimiento de una forma privilegiada y lo hace merced a esa labor callada del estudioso de la historia. No cabe duda que el pasado en sí mismo, como pieza de esa atención primordial, está en deuda perenne con todos esos estudiosos inconformistas, ávidos de saber. Por esa innata e intangible curiosidad y pertrechados de una insaciable sed de conocimientos que se enfrentan en silenciosa y solitaria peregrinación a ese horizonte poblado de leyendas y de fábulas, entretejido en el lento paso del tiempo por el imaginario popular. Su tarea de registro, de contraste de datos y acciones acaecidas en el pasado, va construyendo y dando cuerpo narrativo al ayer de ese espacio vital que tanto y tan decididamente han marcado la existencia de los vecinos y de los visitantes, ya sea del presente o de generaciones anteriores. Todo el bagaje informativo recopilado en ese tesón volcado en horas de paciente estudio, bagaje que no hace sino definirnos al perfilar nuestra idiosincrasia y las peculiaridades de nuestro alrededor, otorga a su vez sentido y significado inalienable al patrimonio tangible, dibujando las esencias mismas a base de grandes rasgos o pinceladas de este o de aquel emplazamiento, de ese personaje o de aquel otro evento, señalando singularidades, marcando detalles distintivos, viajando en definitiva en el tiempo. La laguna, como toda urbe que hunde sus raíces en más de 5 siglos de aquilatado pasado, se ha nutrido de ese privilegio, contando con historiadores, recopiladores y testaferros del ayer que han rescatado la huella del presente gracias a su noble dedicación y amor por la ciudad. Desde Juan Núñez de la Peña a José de Viera y Clavijo, pasando por López de la Guerra, Alejandro Cirenescu, José de Ancheta y Alarcó o Enrique Romeo Palezuelos. Entre muchos otros, hallamos historiadores y eruditos que trascendieron con sus escritos el horizonte de lo hasta entonces conocido de la ciudad para brindarnos aspectos novedosos, fragmentos de su pasado hasta entonces inéditos o poco conocidos. De entre toda esta pléyade de personalidades, quizá no exista un caso más particular que la figura de José Rodríguez Moure, como paradigma de ese estudioso, apasionado y entregado al rescate de las coordenadas históricas de su localidad natal. Este personaje único y esencial de la historia de la laguna y sin el cual no puede definirse el pasado de esta ciudad, atendiendo a su ingenio, trabajo de investigación y de reconstrucción, se constituye en un poderoso referente que ha colocado en patrimonio e historia lagunera en un umbral de distinción. Su huella, notable con los aciertos y errores del método propio de las técnicas de estudio antiguas, se ha aprovechado por todo el estamento investigador de una manera extensiva e intensiva y no cabe la menor duda que no sea